¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y vamos a seguir platicando sobre las manifestaciones físicas espontáneas. Habíamos estado platicando del libro de los médiums del maestro Allan Kardec y vamos a seguir con ese tema. Si a los incrédulos se les convenciera por fuerza de lo que están viendo, de lo que está sucediendo, les estaríamos quitando el mérito y nosotros no lo podemos hacer porque Dios les deja esa responsabilidad por su obstinación y esa responsabilidad es más terrible de lo que nosotros suponemos, porque felices los que creen sin haberlo visto, dijo Jesús, por esos no dudan del poder de Dios. En el diálogo con ese espíritu perturbador de la ruedez de Noyers, el hermanito Kardec se puso a hacer una investigación porque quería entender qué era lo que estaba pasando con ese espíritu, cuál era el afán por estar dando guerra. Entonces el espíritu preguntó, ¿por qué me llamáis? ¿Queréis pedradas? En ese caso sería un sálvese quien pueda, pese a vuestro aire de valentía, dijo el espíritu al maestro Kardec cuando estaba tratando de interrogarlo. Aunque nos lanzaras piedras aquí, dijo el maestro Kardec, no nos asustaría, incluso te preguntaríamos si puedes hacerlo realmente, porque el espíritu pues estaba contestando y el hermanito Kardec sabía que él, si quisiera lanzar piedras, lo pueden hacer porque como están más materializados, tienen más densidad y entonces pueden realizar ese tipo de fenómenos, ¿sí? Entonces, el hermanito en la Rue des Noyers dijo, ¿había una persona que te servía de auxiliar? Le preguntó el maestro Kardec, para facilitar esas travesuras que hacías a los habitantes de la casa. Y él contestó, sí, no había ningún espíritu docto, sabio o mojigato que me lo impidiera. Soy alegre y a veces me gusta divertirme. Bueno, ahí sí fue una grosería por parte del hermanito, porque ¿cómo es eso de que un espíritu sabio o mojigato? Se refería a que como nadie hace oración, no había quien se pudiera proteger. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen fe, pues también son susceptibles de que este tipo de hermanitos los estén atormentando. Él simplemente se estaba divirtiendo, pero la persona que sufría este tipo de situaciones, pues no estaba muy divertida. Entonces, cuando le preguntaron que quién le estaba sirviendo de instrumento, él contestó que una criada, que la pobre muchacha se asustaba mucho de ver todo lo que él hacía y le preguntaban que si actuaba con un propósito hostil. Entonces el hermanito dijo, yo no tenía ningún propósito hostil, pero los hombres se adueñan de todo, sabrán aprovecharse de lo sucedido. Entonces dice el espíritu, yo solo quería divertirme, pero vosotros estudiaréis la cuestión y tendréis un hecho más para demostrar que existimos. Hay que verle lo positivo a esta comunicación, porque el hermanito, a pesar de que quería divertirse, a pesar de los destrozos que andaba haciendo y de los sustos que le metía a la criada esa, él sabía que esa comunicación iba a servir para instruirnos. Entonces dice el hermanito, si no tenías un propósito hostil, rompiste los vidrios de la casa y así causaste un perjuicio real. Entonces para el espíritu simplemente eso fue un detalle. Cuando le preguntó el hermanito Kardec de dónde sacaba esas cosas, él contestó que son muy comunes, que había encontrado los objetos en el patio y en los jardines vecinos. Y entonces el maestro Kardec quería saber si solo los había encontrado o si él los había elaborado, si los había compuesto. A lo que él dijo que no, que habría sido más difícil con todo el rigor porque se tienen que mezclar los materiales y con eso se hace alguna cosa. Entonces le dice el maestro, bueno, explícanos por qué los arrojaste. Entonces dice él, a eso es más difícil de explicar. Me serví de la naturaleza eléctrica de esa muchacha y la junté con la mía, que es menos material. Obviamente la de la muchacha es más material. ¿Por qué? Porque ella está encarnada y el espíritu no. Pero como ella tenía esa capacidad de medium, pues la utilizó para servirse de ella y entonces transportaron diversos materiales. Dice el maestro Kardec,
pienso que te agradaría darnos algunas informaciones acerca de tu persona. Dinos, ¿hace cuánto has muerto? Y ella dice, él contestó que hacía bastante tiempo, aproximadamente unos 50 años. Él le calculó porque recordemos que los espíritus no ven el tiempo como nosotros, no tienen la misma noción del tiempo. Él decía que cuando vivía no hacía gran cosa, que lo que hacía era recoger trapos viejos del barrio y que a veces le gritaban tonterías porque le gustaba mucho el licor rojo del viejo Noé. Por eso quería que todos salieran corriendo. ¿Fue por ti mismo y de buen grado que respondiste a nuestras preguntas? Y el hermanito contestó que tuvo un instructor, el buen rey Luis. Entonces, el espíritu lo quiso instruir porque estaba más esclarecido. ¿Qué es lo que haces ahora? ¿Te ocupas de tu porvenir?, le preguntó el maestro Kardec. Todavía no, contestó él, me encuentro errante. Piensan tampoco en mí, en la tierra nadie ora por mí. Como no me ayudan, no trabajo. ¿Cuál es tu nombre cuando vivías? ¿Cuál fue tu nombre? Y él decía, Janet. Dinos, ¿nuestra evocación te dio placer o te contrarió? Y él dice que más bien placer, porque el maestro Kardec es un buen muchacho, alegre, aunque un tanto austero. Lo mismo da, me habéis escuchado, estaba contento. Pero aquí tenemos que resaltar que este hermanito se comunicó, sí, que sabía que esa comunicación iba a servir para instruir a los hermanitos que más adelante iban a leer esos libros, y qué bueno que él mostró buena disposición para ayudarle al maestro Kardec, para que el maestro entendiera muchas de las cosas que estaban sucediendo, porque recordemos que el maestro Kardec era muy, muy escéptico. Él realmente se puso a ver, se puso a leer y empezó a investigar para entender el porqué de las cosas. Y bueno, ¿quién iba a decir que una persona que no creía nada iba a terminar siendo quien sería pues el codificador del espiritismo, ¿no? Entonces, si hablamos de los fenómenos, de los aportes, este fenómeno no va a diferir de lo que acabamos de mencionar por la intervención benévola de ese espíritu que produce por naturaleza, pues se sirve de algunos objetos que casi siempre son atractivos y por la manera suave e incluso delicada, por la forma en la que estos espíritus aportan esos objetos, ¿sí? Consiste en el aporte espontáneo de objetos que no existen en el lugar en donde están los observadores. Va el espíritu, agarra alguna cosa en otro lugar, obviamente del planeta Tierra, y se lo trae a los que están de observadores. Pero por lo general, lo que hacen los espíritus es que cuando transportan algo, son flores, frutos, dulces, joyas, cosas así. Debemos estar prevenidos a la superchería. Debemos de saber hasta dónde podemos llegar. No obstante, aunque no tengamos que luchar como un profesional, podremos fácilmente ser engañados por una maniobra hábil e interesada. La mejor de todas las garantías se encuentra, en primer lugar, el carácter en la honestidad notoria, en el absoluto desinterés de la persona que obtiene esos efectos. Si nosotros vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a aprender, debe de ser porque queremos hacerlo, porque queremos aprender, no porque estamos pensando en hacer alguna demostración, porque estamos pensando en ganar dinero de lo que estamos haciendo. No debe de ser así, ¿sí? Debemos de analizar las circunstancias de los hechos, cómo es que se están produciendo, y en el conocimiento que está esclarecido del espiritismo, porque es el único que permitirá descubrir todo aquello que sea sospechoso, ¿sí? Pero necesitamos de estudio y de reflexión, no de dejarnos guiar ni de estar creyendo en todo lo que vemos. La teoría de ese fenómeno de los aportes, de las manifestaciones físicas en general, se encuentra resumida y podemos decir que un espíritu que tiene comunicaciones que poseen un sello irrefutable de profundidad y de lógica.
Muchas de esas manifestaciones van a aparecer en el curso de la obra y se va a dar a conocer con el nombre de Erasto. Erasto era un discípulo de San Pablo y como espíritu protector de medium, porque pues necesitan un medium para que sea el intérprete de lo que el espíritu quiere manifestarnos. Para la obtención de los fenómenos hace falta que se disponga de mediums a los que vamos a llamar sensitivos, ¿sí? Porque del más alto grado de facultades mediúmnicas, de la expansión y de la penetrabilidad por el sistema nervioso de esos mediums, fácilmente es excitable y les permite por medio de ciertas vibraciones proyectar alrededor suyo con profusión el fluido animalizado que pues les es propio. Nosotros estamos más animalizados porque estamos encarnados. Las naturalezas son impresionables. Las personas que tienen nervios vibran ante el menor sentimiento, ante la más insignificante sensación y ante la influencia moral o física, interna o externa que va a sensibilizar. Esos son sujetos que están muy aptos para convertirse en excelentes mediums de provisto casi totalmente de la envoltura que es la refractaria que aísla el sistema en la mayoría de los medios de los que estamos encarnados, pero les hace más aptas para el desarrollo de otros fenómenos, dependiendo de qué tipo de medium sea. Con un sujeto de esa naturaleza y cuyas demás facultades no sean hostiles a la mediumnización, se obtendrán muy fácilmente esos fenómenos de tangibilidad, los golpes en las paredes, en los muebles, los movimientos que son inteligentes e incluso la suspensión en el espacio de la que más, de la materia que es inerte, ¿sí? Con mayor razón debemos de obtener esos resultados si en vez de medium pudiéramos contar con otros, igualmente pues estaríamos bien dotados. Pero recordemos que los que son mediums, cada quien puede tener alguna facultad diferente, no va a haber uno que las tenga todas, uno puede ser medium vidente, otro puede ser mecánico, semimecánico, de sueños premonitorios y bueno, ya hablaremos después de eso. Con un sujeto de la naturaleza y cuyas facultades no sean hostiles a la mediumnización, se van a obtener muy fácilmente esos fenómenos que son tangibles. Los golpes en las paredes, los golpes en los muebles, ¿sí? Esos movimientos que son inteligentes e incluso eso de poner las cosas suspendidas en el aire, porque al final es materia inerte. Con mayor razón se van a obtener resultados si en vez de medium pudiéramos contar con otros que están bien dotados. También sucede que la presencia de algunas personas antipáticas al espíritu que operan obstaculicen radicalmente su acción. ¿Por qué? Porque esos motivos, como podemos ver, pues no carecen de importancia. Debemos de agregar que esos aportes que han requerido una mayor concentración al mismo tiempo tienen una mayor difusión de ciertos fluidos. ¿Por qué? Porque pueden ser obtenidos por mediums que están mejor dotados, que su aparato electromediúmnico tiene mejores condiciones. Es preciso que entre el espíritu y el medium influido exista afinidad. Tiene que haber afinidad, si no, no se puede, aunque sea medium. Si el espíritu no tiene afinidad con él, no se hace nada. Cierta analogía, en una palabra, debe de haber alguna semejanza que permita que ese fluido del periespíritu del encarnado se pueda mezclar bien con el fluido del espíritu que quiere dar una comunicación. Y para que este espíritu pueda hacer su aporte, necesita al hermanito que está encarnado. Esta fuerza se va a combinar como si fuera una sola, así como una corriente eléctrica que para poder actuar sobre el carbón va a producir un solo foco, una única claridad. ¿Sí? Es necesario que se unan para poder producir los fenómenos porque esas propiedades esenciales del espíritu motor se aumentan con algunas de las propiedades del sujeto que está mediumnizado. Es como un atributo que es exclusivo del hermanito que está encarnado. Y entonces el espíritu va a poder operar y va a impregnarse en el medium. Así como, no sé, ese puede hacer que se aíslen las cosas, que se vuelvan invisibles, que esos objetos se muevan o incluso
pues los hermanitos que están encarnados. Entonces, en tanto que los hechos de los aportes son múltiples, son complejos, exigen el concurso de circunstancias que son especiales. Solo pueden ser realizados por un único espíritu, conjunto con un único medium, un espíritu con un medium, y entonces ocupa cada quien su fluido y así pueden hacer la manifestación de la comunicación que ellos nos quieren dar. Ningún medium puede decir: a tal hora o en tal momento habrá un aporte, porque los hermanitos no nos avisan. A veces el medium, no a veces, ellos nunca saben en qué momento va a suceder, simplemente va a haber una aportación y sucede. Estos fenómenos son difíciles normalmente de que suceden y bueno, en público es todavía más complicado porque los espíritus quieren comunicarse, quieren decirnos cosas, pero un espíritu que es serio, pues no se va a prestar a que la gente los esté aplaudiendo, los esté viendo como si estuvieran en el circo. O sea, en público son cosas que no se hacen. Pero siempre hay elementos que son refractarios y que van a paralizar los esfuerzos del espíritu y con mayor razón, pues la acción del medium, ¿sí? Debemos de saber que esos fenómenos se van a preocupar casi siempre en las reuniones que son particulares de manera espontánea, o sea, con poca gente, ¿sí? La mayoría de esas veces se van a producir en reuniones sin que los mediums sepan, simplemente van a pasar, no va a haber una premeditación y por lo general, pues ellos están desprevenidos, jamás van a creer los mediums y nosotros debemos de saber que jamás les vamos a dar órdenes a los espíritus, ya lo habíamos platicado antes. Hay quien dice, es que yo le ordené a no sé quién que hiciera no sé qué. No es cierto. Los espíritus también tienen su libre albedrío, y si nosotros queremos que hagan algo, se los podemos pedir. Pero de ahí a que los podamos obligar a que hagan algo que ellos no quieren hacer, pues si no puedes obligar a alguien que está encarnado a hacer lo que tú quieres, imagínate cómo vas a obligar a un espíritu a que lo haga. Ahora, si es un hermanito que está muy atrasado y tú le estás ofreciendo algo, o a veces ni siquiera necesitas ofrecerle nada, vas y como esos que hacen trabajos para que pase esto o pase el otro, y sucede, ya te hicieron el favor, tú le pagaste al brujo en cuestión, pero tarde o temprano ese espíritu que te vino a asistir para darte lo que tú pedías, se va a venir a cobrar y tampoco te va a avisar, no te va a decir, oye, en un mes voy a que me pagues el favor que te hice. Simplemente se van a desquitar, te van a cobrar con lo que menos imaginas, cuando menos lo esperas. Y bueno, son las consecuencias de estar utilizando la magia, son las consecuencias de estar alterando la vida, el presente de las personas, porque recordemos que nosotros no debemos de hacer esas cosas, pero a veces somos necios y queremos hacerlo, ¿sí? Los fenómenos que son espiritistas no son espectáculo, no se hacen con el fin de estar divirtiendo a las personas o para estar satisfaciendo a los curiosos que no van porque quieren aprender, porque quieren estudiar, sino porque van por ir a ver qué cosa es, a ver de qué se trata, ¿sí? Los que se presten es solamente para la obtención de fenómenos simples, pero entonces no sería un hermanito elevado el que estaría en esa demostración, porque ellos no se prestan a ese tipo de cosas. Debemos de recordar, espíritas, que es absurdo rechazar sistemáticamente todos los fenómenos de ultratumba. Tampoco es prudente que aceptemos todas las comunicaciones que tenemos ciegamente. Hay que desconfiar. Cuando un fenómeno de tangibilidad, de aparición de visibilidad o de aporte se manifiesta espontáneamente y de un modo instantáneo, debemos de aceptarlo. Debemos de hablar al corazón, pues así es como vamos a lograr el número mayor de conversaciones que sean serias. En caso de que nosotros juzguemos conveniente para ciertas personas, puede hacerse el empleo de algunos materiales
al menos presentadlos en circunstancias que no puedan dar lugar a ninguna interpretación que sea falsa y sobre todo que no nos apartemos de las condiciones normales de esos hechos porque así se les presenta en malas condiciones, van a proporcionar argumentos que deban de facilitar la combinación de esos fluidos que son necesarios. Sí. Y bueno, debemos de saber que si nosotros podríamos deciros, por favor, ¿por qué los aportes que tú haces solo producen durante el sueño magnético del médium? Quiere saber el hermanito Kardec. Y le contestan que eso depende de la naturaleza que tiene el médium. Los hechos que produce cuando mi médium está dormido se pueden producir también con otro médium que esté en estado de vigilia. ¿Por qué haces que se demore tanto el aporte de los objetos? ¿Y por qué excitas la codicia del médium? Exacerbando su deseo de obtener el objeto promedio. Necesito tiempo para preparar los fluidos que sirven para el aporte, contesta el hermanito. En cuanto a la excitación, es casi siempre para divertir a las personas que son presentes y a la sonámbula. Si lo están haciendo para divertir, quiere decir que no es un hermanito elevado el que se está prestando a eso. La producción del fenómeno depende de la naturaleza especial del médium. Podría ser producido mediante otros médiums con mayor facilidad y rapidez, quiere saber el hermanito Kardec, porque recordemos que el hermanito, al igual que nosotros, en ese momento él estaba aprendiendo. Y le dicen que la producción depende de la naturaleza del médium y que solo se va a obtener con naturalezas que sean adecuadas. En cuanto a la rapidez, pues es de gran ayuda el hábito de que se puedan conectar a menudo con el mismo médium. Es mejor que siempre lo estén haciendo con el mismo a que estén cambiando de hermanito, porque recordemos que tiene que haber afinidad. No cualquier espíritu puede llegar y manifestarse en ti, aunque seas medium. Debe de haber afinidad. Los hermanitos prefieren presentar pruebas a los creyentes y a las personas que están versadas, que saben y que conocen de espiritismo, que han leído. El hermanito dijo que las flores las tomó del jardín y los bombones de un confitero, que él no notó nada porque puso otros en el lugar en donde los tomó. Pero cuando le preguntaron por los anillos, que de dónde los sacó, porque son valiosos, el hermanito dijo que los sacó de lugares que nadie conoce y que no iba a causar perjuicio a ninguna persona. Bueno, por lo menos pensó en eso el espíritu, ¿no? Cuando le preguntaron a él que si él podría aportar flores, por ejemplo, que fueran de otro planeta, él dijo que no y que otros espíritus tampoco lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre los mundos circundantes. Entonces, si es algo que está aquí, en el planeta Tierra, de un país a otro, sí se puede, no hay problema. Pero de otro planeta o de otro lugar es muy complicado, no se puede. Todo lo que existe en la Tierra sí se puede aportar, dice el hermanito. Los objetos que trajo son objetos que puede llevar al mismo lugar en donde él los encontró, los puede regresar, y que el transportar cosas no es ninguna causa de esfuerzo para él, porque no las transporta. Recordemos que para ellos no existe el peso y que ellos no batallan en ese sentido, ¿sí? Simplemente si ellos lo pueden hacer, lo hacen y ya. Entonces el hermanito explica que el objeto que aporta lo va a envolver en él mismo y el espíritu no va a explicar claramente cómo lo está haciendo, porque a lo mejor ni él mismo lo sabe. Simplemente lo hace y no sabe cómo expresarte de qué manera, ¿no? Entonces, el fluido personal es dilatable, es penetrable y es expansible. Va a combinar una parte del fluido con una parte fluido de este hermanito que está animalizado, obviamente que en este caso sería el medium, y esa combinación oculta va a hacer que se pueda transportar el objeto que el espíritu escogió para el aporte. Así pues, no es exacto decir
que envuelve el objeto en sí mismo. Ellos nos explican las cosas, pero tratan de adaptarlo a nuestro lenguaje y hay cosas que no saben cómo explicarnos. Entonces ellos buscan la manera que más se acerque a la realidad. El hermanito dice que no pensó y que no es nada para ellos. Él aportó flores porque son agradables, pero que la verdad es lo mismo que presentar un objeto pesado y voluminoso. Con esto les repito, vemos que el tema del peso no es algo que les llame la atención. Nos dice el hermanito Erasto que la mesa de los fluidos que están combinados es proporcional a la masa de los objetos. La fuerza debe de ser proporcional a la resistencia. Peor que cuando el espíritu solo aporta una flor o un objeto que podemos decir que es liviano, eso se debe casi siempre a que no encuentra en el medium o en sí mismo, el espíritu, los elementos necesarios para poder llevar a cabo un esfuerzo que sea más considerable. Ahora sí que depende del espíritu lo que quieran transportar para la demostración. Bueno, hermanitos, este es un tema un poquito largo y lo vamos a dejar aquí, pero en el siguiente video seguiremos platicando del mismo tema, igual del libro de los mediums del maestro Allan Kardec.